Bienvenido, Francisco Sen. Su novela, El Códice de la Concordia, es una obra fascinante que logra algo que pocas en el género de autoconocimiento consiguen: fusionar el thriller de conspiración política con una búsqueda espiritual profunda. La novela se presenta como un mapa de navegación para el lector, siguiendo las huellas de su protagonista, Martín Guerrero. Vemos en la dedicatoria influencias claras, como Daniel Goleman y Eckhart Tolle. Para comenzar, ¿por qué eligió la estructura de una novela de conspiración para abordar temas tan íntimos como el crecimiento personal? Muchas gracias. Mira, la elección del género no fue nada accidental. El subtítulo de la obra inclusive lo anuncia. Es una novela de autoconocimiento y conspiración política. ¿Qué buscaba yo? Pues que el lector experimentara la inteligencia emocional no como una lista de competencias corporativas, sino como una aventura de autodescubrimiento. El thriller y el elemento de conspiración sirven como la mentira elaborada con esmero que necesitábamos para revelar una verdad que la realidad sola no puede enseñar. La hipnosis colectiva que orquestan figuras como el antagonista Cross solo es posible porque la gente prefiere el odio y el miedo a la empatía y la claridad. Nuestra historia es un mapa para que el lector encuentre su propósito y se atreva a construir puentes. Y déjame decirte algo, para mí fue todo un reto escribir este libro porque es mi primera novela. Yo nunca había escrito género de ficción. Toda mi escritura estaba enfocada al género de no ficción, al ensayo, a escribir y contar todo lo que yo había enseñado en mis cursos. Y me daba cuenta de que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablas de inteligencia emocional, las personas escuchan, se divierten a lo mejor mucho contigo, llegan a encontrar algún que otro dentro del grupo de asistentes o participantes, llegan a encontrar un verdadero cambio, una verdadera metanoia, pero la mayoría de las personas se lleva información de manera divertida, se lleva información de manera entretenida. Me han elogiado durante muchos años mi estilo, mi forma de transmitir la información, pero luego no la aplican. Entonces pensé en una parábola basada en la historia contemporánea, en la que tal vez pudiera introducir los elementos de la inteligencia emocional de forma que se pudiera comprender cómo realmente nos pueden salvar. La estructura interna de la novela es notablemente rígida, basándose en los 5 manuscritos del Codex Concordiae. Estos manuscritos representan, según usted explica, las 5 habilidades fundamentales de la inteligencia emocional. ¿Podría detallar brevemente esta arquitectura, que es el verdadero campo de batalla de nuestra era? Por supuesto, por supuesto que sí. La travesía que hace Martín Guerrero está intencionalmente diseñada para reflejar esas 5 etapas de la inteligencia emocional. Uno está en manuscrito uno, que es la hoja del espejo, que corresponde al autoconocimiento. Esto representa la capacidad de mirarse al espejo sin excusas. Después viene el manuscrito 2, que es la hoja del dominio, que aborda la autogestión. El desafío es dominar la ira, el miedo y la tristeza. O uno se convierte en arma de la manipulación si no dominas digamos que estos 3 vicios emocionales. En tercer lugar está el manuscrito número 3, que es la hoja del propósito, vinculada, por supuesto, a la automotivación. Aquí se encuentra el para qué, esa razón que permite soportar cualquier cómo. Después, en el cuarto lugar, viene el manuscrito número 4, que es la hoja del corazón compartido, que desvela la empatía. Esta es definida en el texto como el arma más poderosa contra el manipulador. Si hay una que es el corazón de todas las 5 aptitudes de la inteligencia emocional, vendría siendo tal vez esta empatía, que es la capacidad de humanizar al enemigo. Y la razón es porque el contexto en el que está la novela desarrollada, la empatía juega un papel crucial. Y en último lugar tenemos el manuscrito número 5, la hoja del puente, que culmina con las habilidades sociales. Y esto se refiere a la influencia invisible, la que construye puentes donde otros solo ven abismos. El viaje de Martín Guerrero es brutal, especialmente en los primeros capítulos, donde vemos su cinismo. Martín soltó una risa corta y seca, y su resistencia al cambio. ¿Creen que un par de payasadas New Age van a cambiar 40 años de Pulitzer y denuncias reales? Usted es fundador del grupo Neurosoft
y experto en la metodología Neurocoach. ¿Cómo se relaciona la visión sistémica de su metodología con el arco de Guerrero, que debe ser un hombre roto, pero íntegro, cínico, pero incorruptible? Muy buena pregunta. El viaje de Martín es un ejemplo del proceso que enseña la neurociencia. El verdadero cambio ocurre cuando el coachee atraviesa intencionalmente estas 5 etapas de la inteligencia emocional. Martín empieza atascado en el dolor como identidad, culpando a otros por lo que él mismo eligió. Su desafío no es de inteligencia, sino de transformación. La visión sistémica es clave. La sociedad no necesita salvadores, necesita personas conscientes de su propio dolor y dispuestas a transformarlo, que sirvan de ejemplo. Por eso él debe elegir la claridad sobre la comodidad para poder ver el sistema de manipulación, lo que no es nada sencillo, por cierto. Si Martín Guerrero es el ejemplo de la transformación, Amadeus Cross es el espejo de la advertencia. Cross utiliza su IE para la manipulación a escala masiva y el control. ¿Cuál es, entonces, el verdadero defecto de Cross, que lo condena al totalitarismo, en contraposición al objetivo de la concordia de buscar una sociedad más justa? Mira, Cross es el recordatorio de que la inteligencia emocional, si se usa de forma incompleta, se convierte en un medio para el mal. Él domina las primeras habilidades para la manipulación y el control, pero su fracaso radica en su incapacidad para desarrollar las dos últimas habilidades del códex, la empatía y la humildad. La empatía es definida como la capacidad de humanizar al enemigo, y Cross se condena al control totalitario porque no puede permitirse ser vulnerable. Su ego es demasiado grande. Él busca un mundo perfecto que es, en realidad, una prisión brillante donde nadie sufre porque nadie elige. Su objetivo es el control totalitario, mientras que la orden busca liberar a otros. Date cuenta que este es un patrón que se repite mucho en el mundo moderno. Personas que tienen un pequeño grado de dominio de ciertas habilidades y que creen con narcisismo imperante que ellos tienen la verdad absoluta, no encuentran otra forma de inculcarlo en el mundo más que el totalitarismo, el autoritarismo. Y eso lo vivimos todos los días en muchos países. Su nota del autor es muy reveladora, ya que confiesa que la Orden de la Concordia, Fray Tomás de Kempis el Joven y el linaje templario son ficción. Sin embargo, afirma que lo que esos manuscritos enseñan es rigurosamente cierto, basándose en el trabajo de investigadores como Daniel Goleman. ¿Por qué recurrir a esta mentira elaborada y darle un peso mitológico a la ciencia de la IE? Por supuesto que es ficción. Inventé una conspiración antigua, una orden secreta y manuscritos perdidos porque la ciencia por sí sola no siempre transforma. Necesitamos una historia, una parábola. Quería que el lector experimentara la inteligencia emocional no como un listado de competencias corporativas, sino como una búsqueda peligrosa donde lo que encuentras te cambia para siempre. Las 5 habilidades del Codex Concordiae, que es el libro del que nace toda esta novela, provienen de décadas de investigación científica. Esto ya es en la actualidad en psicología, neurociencia y comportamiento humano. Pero si al terminar el libro decides que la Orden de la Concordia debería existir y que estás tú dispuesto a pertenecer a ella y ser su próximo guardián, entonces mi mentira habrá cumplido su propósito. Uno de los objetivos, una de las metas que persigue mi novela es generar en las personas la necesidad de pertenecer definitivamente a la orden de la inteligencia emocional, si queremos utilizarlo de manera coloquial y graciosa. Una conclusión muy poderosa. Para terminar, y recogiendo el espíritu de sus maestros como James Rohn, ¿cuál es el mensaje final que le ofrece a los lectores que han completado el vertiginoso viaje de Martín Guerrero? Como mensaje final, yo diría que el códice nos enseña que el mundo no necesita salvadores, ya hay uno solo, vino hace 2000 años y eventualmente volverá a venir, sino jardineros. La transformación comienza desde adentro. Si la historia de Martín Guerrero funciona como un mapa, la clave es esta. El trabajo más difícil y valiente que un ser humano puede hacer no es la autoayuda blanda, sino conocerte, dominarte, encontrar tu propósito, conectar con otros y construir puentes en tiempos de división. Y al final, la pregunta fundamental es la que plantea el libro.
¿Qué monstruo está creando o estás creando cuando no te miras al espejo y reconoces quién eres? Ya sé que antes te dije que, para terminar, pero se me ocurre una última pregunta o solicitud. Si buscásemos una metáfora que uniese los manuscritos y las aptitudes de la IE, y al mismo tiempo nos permitiese comprender la visión sistémica de la IE como autor del libro, ¿cuál usarías? Interesante que me pidas una metáfora. Piensa en la inteligencia emocional como la capacidad de pilotar un avión en medio de una tormenta social. El autoconocimiento, el del manuscrito uno, es el panel de control. Es saber exactamente cómo reacciona la nave a las turbulencias. La autogestión, el manuscrito número 2, son los controles de vuelo. Mantener la trayectoria sin dejar que el pánico o la furia, que son los venenos, tomen el mando. La automotivación, el manuscrito número 3, es el combustible. Y el destino es la meta, es saber por qué estás volando. La empatía, el manuscrito número 4, es el radar meteorológico. Comprendes perfectamente el patrón de la tormenta, que es el dolor ajeno para no estrellarte. Comprendes que las personas que van contigo en el avión tienen también sentimientos que hay que tomar en cuenta. Y las habilidades sociales, manuscrito número 5, serían la torre de control. La capacidad de comunicarte y construir un puente invisible con otros aviones para aterrizar juntos en un futuro mejor. Por supuesto, sin conflictos y sin que mi aterrizaje quite el tuyo. Sin estas 5 habilidades, el piloto Cross se condena a estrellarse por un exceso de control, mientras que Martín Guerrero encuentra la única forma de sobrevivir. ¿Que cuál es? Pues muy fácil, dejando que el puente se vuelva invisible para que la gente crea que fue idea suya cruzar. Estupenda metáfora. Este es un libro ideal para regalar estas Navidades, para entretenernos y, al mismo tiempo, incrementar la inteligencia emocional. Muchas gracias, Francisco, y en el próximo podcast de esta serie vamos a analizar el siguiente libro. Entiendo que ya en proceso, en el que Martín Guerrero tiene que desarticular una trama internacional que nació, y esto es verdad, en 1994. Un saludo y hasta la próxima.